ahora. Vamos a esta hora al centro de Santiago porque el presidente Gabriel Boric participa en la presentación del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Escuchamos al mandatario. El primer borrador del plan en abril, que lo socialicemos con todas las organizaciones y que en junio se me haga entrega para ya empezar a ejecutarlo. Porque además tenemos el problema de que la impunidad biológica termina por imponerse. No tenemos más tiempo que perder. Por eso cuenten con nuestro compromiso en este Plan Nacional de Búsqueda y también nosotros contaremos con su colaboración del Instituto. Quiero decirles también de que me alegra escuchar, me alegra no es la palabra, me resulta necesario escuchar la interpelación que nos hace Consuelo Contreras, porque ahora podemos abrazarnos y yo recibir el informe, pero en el fondo me está retando. Y lo entiendo también de esa manera, porque más allá de cierta complicidad que pueda existir respecto a convicciones compartidas en lo profundo, somos poderes distintos y el rol del INDH es incomodar. Y acá nos está diciendo que no estamos haciendo la pega lo suficientemente bien y que podemos hacer más. Y esa interpelación personalmente la tomo y junto con nuestros colaboradores aquí presentes, vi por ahí a nuestra ministra de Bienes Nacionales, a nuestra ministra de Cultura, a nuestra ministra de Justicia, a nuestro ministro de Educación, estaba nuestro subse por ahí de Justicia, no alcanzo a ver nuestra subse vocera, Valesca. ¿Quién está en alcance? Aide, por supuesto, nuestra subse de Derechos Humanos. Lo tomamos para buscar hacer mejor la pega y vamos a tomar este informe y no va a quedar guardado sencillamente en un cajón, sino que lo vamos a revisar y vamos a conversar con ustedes también qué cosas podemos hacer mejor. Me voy a referir a algunas de ellas. Hoy día no es casual el día, porque estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos y es una jornada que nos invita a reflexionar sobre los valores y aspiraciones que estos representan, que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace casi 75 años y que en ese momento fue un triunfo para la humanidad. Yo les pido que se imaginen, la Declaración de Derechos Humanos es de 1948, si mal no recuerdo. Pero creo que tratemos de imaginar 1945. Tratemos de imaginar abril de 1945 y piensen en Vasily Grossman entrando al campo de Orduf y relatando lo indecible. Y por el otro lado, en Alemania, entrando a los aliados occidentales, a Bergen-Belsen, a Terezín, Auschwitz-Birkenau, y el impacto que tiene que haber generado en el mundo en ese momento lo que nosotros como seres humanos éramos capaces de hacer. Y cómo garantizábamos efectivamente que esto no volviera a suceder. La Declaración de los Derechos Humanos nace justamente de ese horror, de la persecución al pueblo judío, de la persecución a los gitanos, de la persecución a quienes pensaran distinto, de las persecuciones étnicas, raciales, y que desgraciadamente como humanidad no hemos sido capaces de erradicar. Por eso es importante entender que los derechos humanos no son una cosa de pasado, no son una ideología privativa de un cierto sector político, sino que son, como decía, si mal no recuerdo las palabras Roberto Garretón, son un avance civilizatorio. Y por eso mismo también es doloroso y preocupante ver cómo hay sectores políticos, en particular sectores desgraciadamente amplios de la derecha chilena, que estuvieron dispuestos en la discusión del presupuesto a poner en jaque no solamente el presupuesto del INDH, sino el presupuesto del Museo de la Memoria. Acá se supone que uno debiera ser protocolar en estas cosas, pero esto no cabe el protocolo. No corresponde
poner en tela de juicio el respeto a los derechos humanos, no corresponde jugar políticamente en la política pequeña, mezquina, con un tema que es tan importante y es patrimonio de todos los chilenos y chilenas y de toda la humanidad. Y por eso me alegro que esto haya sido repuesto en el Senado. Creo que ahí se mostró altura de miras respecto a este tema de los diferentes sectores políticos, pero nos marca una advertencia de algo, de que tanto la democracia como el respeto a los derechos humanos no se pueden dar por sentados, sino que tenemos que fortalecerlos permanentemente, porque hay quienes cuestionan su importancia y que tienen representación política hoy día. Yo los invito a que cambien de opinión respecto a ese punto en particular, porque ser de derecha, ser de izquierda, ser de centro es totalmente legítimo y pueden defender sus convicciones en el total respeto a la libertad de expresión. Pero poner en cuestión avances civilizatorios como lo que expresa el Museo de la Memoria me parece que es cruzar un límite que como sociedad tenemos que encender las alertas. Ahora, la labor que realiza el INDH es imprescindible para la democracia porque nos entrega este informe, pero además está permanentemente educando sobre los derechos humanos, monitorea las acciones del Estado, identifica posibles vulneraciones y los denuncia ante los tribunales de justicia y además nos permite tener una perspectiva de más largo aliento respecto a cómo hemos ido avanzando. Es interesante revisar los primeros informes del Instituto y ver cómo estamos respecto a eso, porque no es que un informe reemplace al otro, el de un año reemplace al siguiente, sino que muchas veces si nos ponemos a escarbar en el informe del 2015, vamos a encontrar que todavía en ese informe hay cosas que no hemos cumplido, por lo tanto es una acumulación. Es importante la pega que hacen, porque solo conociendo el estado de los derechos de las personas, si estos son vulnerados o no, y en qué forma podemos tomar decisiones y acciones con miras a protegerlos. Ahora, respecto al contenido de este informe, quiero que sepa, directora, que la he escuchado atentamente y recojo las preocupaciones y recomendaciones que han sido expresadas en sus palabras y en donde se expresan además el trabajo de todo el instituto. Qué bueno ver en el video también que muestre parte de lo que es el instituto, que tiene además sedes cada vez en más regiones, que tiene departamentos de estudio, que tiene consejeros y consejeras de diversas sensibilidades y que vienen desde la sociedad civil, desde la academia. Y comparto con usted el diagnóstico de que en Chile son muchas las deudas pendientes en materia de derechos humanos, de verdad, justicia y reparación, y también aquellas relacionadas con las condiciones de vida digna. Y quiero que sepa que nuestra voluntad como gobierno y el mandato que tiene nuestro gobierno es atender a eso. Seguramente no podremos resolverlo todo, pero que no le quepa duda de que en esfuerzo, en convicción y en acciones concretas, no solamente en discurso, no nos vamos a quedar. Muchas de las demandas que se expresaron durante el estallido social tienen que ver con la ampliación de derechos sociales, que permita a los chilenos y chilenas y a quienes habitan nuestra patria tener condiciones de vida más dignas. Y estamos trabajando desde el inicio de nuestro mandato en garantizar justamente la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad ciudadana en aquellos espacios en que el Estado tiene una persistente ausencia. Y en esto hemos realizado un trabajo conjunto también con otras instituciones, con la Fiscalía, con las policías, con Carabineros y la PDI. Y es importante que podamos actuar de consumo, que podamos colaborar las diferentes instituciones del Estado y no estemos compitiendo o escondiéndonos la pelota. Yo creo que hemos ido avanzando en esa generación de confianza, pero falta todavía. Permítame ponerles el ejemplo de algo que muchas veces quizás no se entiende como derechos humanos, no es lo primero que salta a la vista o a la imaginación cuando se habla de derechos humanos. La implementación del copago cero en FONASA. Logramos instaurar, pese a que algunos nos decían de que era imposible o que era ilegal, logramos instalar la gratuidad en todas las atenciones en la red pública de salud, consolidando de esta manera el derecho a la salud para todos y todas, sin importar el tamaño de la billetera de quien lo requiera. Sabemos que en esto todavía falta.
pero creemos que es un paso significativo en esa dirección. De eso se trata también la reforma de pensiones que le hemos presentado al Parlamento y a la sociedad chilena, que busca mejorar las pensiones actuales y las futuras, materializando el derecho a una seguridad social que entregue pensiones dignas para la vejez. El informe de este año también examina diversas dimensiones de los derechos humanos y aborda cuestiones que son de primera relevancia para nuestro país. Quiero destacar el llamado que hace a actuar el informe respecto de garantizar el derecho humano al agua. Porque hoy día tenemos un nuevo Código de Agua y tenemos que avanzar en la aplicación de justamente lo que dice este nuevo Código de Agua y en soluciones concretas para miles de chilenos y chilenas y habitantes de nuestra patria que están afectados por la escasez hídrica. 47,5% de personas viven en estas 188 comunas que están con decreto de escasez hídrica. Y para eso pienso en que la gente de Montepatria, de Putre, de Lolol, de Petorca, no puede seguir esperando. Por eso hemos mandatado a nuestra ministra del Medio Ambiente con el ministro de Obras Públicas para que le den celeridad a la creación de los consejos de cuenca en todas las regiones de nuestro país para avanzar hacia una nueva forma de gobernanza del agua que sea más democrática y no en función del tamaño de la billetera. También me hago cargo de lo que señalaban respecto al episodio de contaminación que nuevamente se vivió en Quintero Puchuncaví. No podemos seguir permitiéndolo. Por eso, en una decisión que fue difícil, determinamos el cierre de la Fundición Ventana, que hubo que resistir muchas presiones e intereses cruzados legítimos, pero en estas cosas hay momentos en que hay que tomar la decisión. Y creo que con el cierre de la Fundición Ventanas hemos justamente, porque la convicción que personalmente me formé después de haber escuchado a todas las personas involucradas es que la planta, por más reparaciones que se le hicieran, no iba a alcanzar el estándar que las comunidades, no que las comunidades exigían, que las comunidades merecen. Y por lo tanto vamos a tener que invertir más en otro tipo de fundición, en otra parte, con estándares más altos. Hay una cuestión importante que decía la presidenta del Consejo. Decía, los derechos humanos no deben entenderse solo como límite a la acción del Estado, sino como condición del desarrollo. Y esa es una visión distinta que nos permite integrarlos, creo, de mejor manera. Esto también se enmarca en la decisión de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo para el cual estamos trabajando en todo nivel de forma transversal, invirtiendo más en cuestiones que habían estado en segunda línea, en tercera, por ejemplo, ciencia y tecnología. Por ejemplo, queremos recuperar o profundizar el diálogo también con las comunidades académicas, con las universidades, la labor de extensión que realizan las universidades. El informe también advierte sobre la situación de los derechos de las personas mayores, los desafíos que enfrentan los sectores rurales en materia de conectividad y acceso a bienes y servicios. Pienso, por ejemplo, en la comunidad de Chile Chico, que ha estado permanentemente aislada durante este año porque falló un repuesto de la barcaza. Y ahora se llegó a una solución, pero me imagino la frustración, la rabia que debe sentir con nosotros, porque no les estamos asegurando algo tan básico como la conectividad. Tenemos que hacerlo mejor en eso. Se lo he dicho al ministro Muñoz y sé que lo ha tenido presente. También el estado en que se encuentra la libertad religiosa y de culto en nuestro país y las vulneraciones que día a día enfrentan niños, niñas y adolescentes en el contexto escolar. Y ahí quiero decirles que como gobierno en las últimas semanas nos hemos hecho eco también de la preocupación que se ha levantado desde diferentes sectores, que la tenía también el ministro Ávila, que está aquí presente con nosotros, de hacernos cargo de la tremenda brecha educativa que se generó producto de la pandemia. Chile fue uno de los países que durante más tiempo tuvo sus escuelas cerradas. Y eso generó un daño que, si no nos hacemos cargo ahora, nos va a costar generaciones. Permítanme contarles una breve anécdota. En Calama, en una población que, si mal no recuerdo, se llama Los Balcones, nos encontramos con una dirigenta vecinal, Yoconda,
que nos cuenta que en su humilde junta de vecinos estaban realizando curso, no recuerdo el nombre exacto, pero ayuda a niños y niñas de primero y segundo básico que no habían aprendido a leer en los 2 años de pandemia, pero no tenían sillas para poder hacerlo. No tenían los elementos básicos necesarios para poder hacerlo, entonces lo hacían parados en el campo, pero no se podía por el calor en algunos momentos. Entonces, bueno, nos enteramos de esto y dimos una solución a eso, pero lo que da cuenta aquello es, imagínense si de casualidad en la población, los balcones de Calama, nos encontramos con esta situación, ¿en cuántos lugares de Chile está pasando? Tenemos que hacernos cargo de ese déficit y es una de las principales tareas que tiene nuestro ministro de Educación hoy día y de la cual nos vamos a hacer cargo. También, por cierto, no se mencionaba en el discurso, pero sé que ha sido una preocupación permanente y quiero que sepan que estamos trabajando en ello, en particular con la nueva directora del Servicio de Mejor Niñez, la situación no solamente de los centros residenciales del Exename, sino también de la oferta programática ambulatoria que ofrece el Servicio de Mejor Niñez, que tiene una serie de deficiencias que tenemos que mejorar. Siguen muriendo niños. Pero señor, le pido que no me, si me interrumpe usted me podría interrumpir cada una de las personas. Entonces, le pido que podemos conversar después si quiere a la salida. No. Yo no estoy pidiendo nada más, señor presidente, que se escuche, y en los gobiernos anteriores se violaron los derechos humanos de los niños, y en este gobierno está pasando. No esperemos, señor presidente, que tengamos que al final de su mandato decirle al pueblo chileno que nuevamente le fallamos a los niños. Y quiero decirle algo, señor presidente, tengo 44 años, a los 3 años ingresé a Sename, dejé de ser niño a los 6, nada ha cambiado. Es más, le quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Por qué una obra que es la que recibe mayores recursos por parte del gobierno no tiene conflicto de intereses y ya está siendo directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es una institución que ha sido... Perdón, le agradezco su intervención. Quiero que sepa que le agradezco su intervención. Le pido que respecto a lo profundo estamos de acuerdo. Acá nosotros nos las vamos a jugar y vamos a gastar todas nuestras energías y todos los recursos que sean necesarios para poder sacar adelante eso. Si quieres conversar, podemos conversar después de la salida. Muchas gracias. Hoy día quiero que sepan de que estas interpelaciones nos llegan, porque efectivamente Chile tiene una deuda de hace demasiado tiempo. Y qué bueno que hayan momentos y espacios en donde podamos también conversarlas, en donde la prensa pueda visibilizarlas y en donde como autoridades nos hagamos cargo también de estas interpelaciones y nos comprometamos más existencialmente para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de nuestra patria, además de todo lo que hemos mencionado antes. Hoy día mencionaba también la directora la situación de la Araucanía, Biobío, Los Ríos. En nuestra visita a la Araucanía comprometimos una comisión de paz y entendimiento y vamos a también poner mucho esfuerzo en aquello porque sabemos que hay demasiada postergación, pero no vamos a partir de cero y eso también que me parece importante decirlo. Acá los derechos humanos no puede ser algo en que cada gobierno que venga trate de hacer lo suyo, solamente lo suyo, sino que recojamos las experiencias del pasado. Por eso es importante la continuidad del INDH. Por eso, por ejemplo, en materia de la Araucanía es importante el nuevo trato del presidente Ricardo Lagos o el acuerdo de Nueva Imperial que se dio durante el presidente Elwin. Y nosotros vamos a recoger todos los informes que actualmente han existido, que dejan, por cierto, en un muy mal pie al Estado respecto a la obligación de garantizar seguridad a los habitantes de la zona y también a la obligación de tener un trato digno que respete la cosmovisión, el derecho a existir en todas sus dimensiones de los pueblos indígenas.
Y esta comisión a la que hacía referencia va a establecer una verdad definitiva respecto del tema de las tierras, pero sabemos también, presidente, que tenemos que hacernos cargo también de muchas otras dimensiones. Y permítanme decirles algo que a mí me violentó mucho. Recién asumido como presidente, tuve mi primera gira regional fue a la región de Coquimbo. Y ahí me reuní con Rolando Robledo, con César Vélez, con la madre de Romario Veloz, con Kevin Gómez, víctimas de violencia, víctimas de la represión durante el estallido social. Gente que no puede trabajar. En el caso de, por cierto, de Romario Veloz, fue asesinado. Y nos juntamos con ellos en una salita y me decían que no tenían atención psicológica, que no les estaban prestando apoyo de salud. Una persona que no puede trabajar porque perdió, si mal no recuerdo, el vaso, pero que está con un equipo permanente, y no habían tenido ningún tipo de reparación hasta ese momento. Esos casos, también gracias al trabajo, y quiero destacarlo, de la senadora Fabiola Campillay, que ha jugado un rol muy importante en esto, logramos abordarlo. Pero, como bien dice usted, directora, se ha demorado demasiado la reparación. Y nuestro gobierno no puede, si nuestro gobierno no es capaz de dar solución a estos temas, termina siendo cómplice también, por más allá de las palabras y buenas intenciones que declaremos. Así que ahí es tremendamente importante que aceleremos ese trabajo. Sé que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ha estado, y nuestra subsecretaria, Aide, también han estado permanentemente encima de estos temas. Hoy día, la democracia tiene amenazas en todo el mundo. La desinformación, el auge de los populismos, el descrédito de la política también. Y el rédito político y la recompensa fácil no pueden jamás ser una justificación para poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Y eso tenemos que entenderlo todos quienes ostentamos cargos públicos y tenemos responsabilidades. Para estas tareas que enfrentamos, como bien nos ha dicho la directora, no hay atajos. Debemos entregar respuestas enérgicas y efectivas para los viejos y nuevos problemas que nos afectan, como la delincuencia, en donde agradezco la labor que también con mucho sacrificio está cumpliendo Carabineros, la migración, que es un tremendo desafío en muchas dimensiones, en donde siempre tenemos que cumplir con el estándar de derechos humanos, y el fomento a la democracia, porque, insisto, fuera de la democracia no hay libertad posible. Las soluciones facilistas y quienes las promueven solo pueden ofrecernos caminos que lleven a callejones sin salidas y que colindan con el horror. Por eso, reitero, los derechos humanos son una condición para la democracia plena y está en nuestra tarea esencial poder garantizarlos. Muchísimas gracias. Ahí las palabras del mandatario Gabriel Boric en el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el INDH, ¿no?, ha entregado su informe anual. Hacía referencia a distintos asuntos el presidente de la República, principalmente en lo relativo a las deudas pendientes que quedan en el país en materia de derechos humanos. Hablaba del contenido del informe que le ha entregado, ¿no?, la directora del INDH, Consuelo Montero, y que habla, ¿no?, de los desafíos y también de los avances, digo, y de los desafíos. El diagnóstico que comparte el presidente de la República con la directora es que en Chile son muchas las materias pendientes en materia de reparación, condiciones de vida digna. Al respecto, el mandatario que usted ve en pantalla, con el informe anual en las manos, relató que el gobierno tiene el mandato de atender todas estas materias pendientes en temas de trabajo, por ejemplo, para garantizar el derecho al agua, un medio ambiente libre de contaminación, haciendo alusión también al cierre de la Fundición Ventanas, los desafíos en materia de derechos humanos, por ejemplo, para personas mayores, lo ocurrido también en la región de la Araucanía, la brecha educativa también hacía alusión el mandatario Gabriel Boric, producto de la pandemia, y en general una serie de desafíos que enfrenta
el país en este tema tan importante cuando hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Conmemorando el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mencionaba también el mandatario, es doloroso y preocupante cómo en sectores amplios de la política, decía, especialmente de la derecha, ponen en jaque ciertos aspectos que son importantes, haciendo alusión también cómo se puso en jaque durante la discusión del presupuesto, de la ley de presupuesto, el presupuesto justamente para el INDH, distintas fundaciones y el Museo de la Memoria. Nosotros en algún momento también en 24 horas estuvimos dando a conocer el reclamo en algún momento de Marcia Scantlebury, que es la presidenta, digamos, ejecutiva, ¿no? del Museo de la Memoria, y mencionaba justamente el presidente Gabriel Boric cómo finalmente esto fue reparado en el Senado, pero son asuntos que no pueden ponerse en cuestión: la democracia, la memoria y los derechos humanos. Parte entonces de lo que ha sido durante esta jornada la entrega del informe anual del INDH. Seguimos avanzando con más informaciones.